Hola, ¿cómo estás? Es un gusto para mí recibirte de vuelta en casa después de esta serie que acabamos de terminar de ¿Tiene vida y futuro la iglesia? Fue muy bueno poder colaborar con otros miembros del equipo de Christ Central México. Un excelente trabajo por parte de editores, equipos de alabanza, predicadores, anfitriones. De verdad fue de mucha bendición y de parte de Alcance un agradecimiento. Si es la primera vez que estás viendo un video de este canal, déjame decirte que no existen las coincidencias, que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Te invito a que permanezcas y conozcas un poco de lo que hacemos en nuestra casa. Mi nombre es Alex y bienvenido al Alcance. Hola, ¿qué tal familia? Muy buenos días. Es un placer estar aquí con todos ustedes una vez más, adorando a nuestro Dios y pues siendo iglesia aún afuera de las cuatro paredes. Es un día nuevo, es un día en el cual podemos agradecer y cantar todos juntos, así que te invito a que pues, vayas por toda tu familia, te pongas cómodo y vamos a adorar juntos a nuestro Dios como iglesia. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo hice por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, yo soy Señor. Espíritu vive en mí, declararé tus promesas, me acerco a ti. Todos juntos, aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, yo soy Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Vamos a repetir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Todos juntos, aquí estoy. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, yo soy Señor.
batallas, todos se postrarán ante Él. Nuestro Dios es Cordero, Cordero inmolado, rompió las cadenas, quitó el pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante Él. Las puertas hoy, Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación, dará al cautivo libertad, es quien detiene al poderoso. Nuestro Dios es León, León de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas, todos se postrarán ante Él. Nuestro Dios es Cordero, Cordero inmolado, rompió las cadenas, quitó el pecado, todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti, todos se postrarán. ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso Dios? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? Todos juntos. ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién lo detendrá? ¿Quién lo detendrá? Nuestro Dios es León, el León de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas, todos se postrarán ante Él. Nuestro Dios es Cordero, Cordero inmolado, rompió las cadenas, quitó el pecado, todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Anclado estoy, mi esperanza en ti está, en todo confiaré en ti, en tu amor. Ya no existe más temor, me aferra en la tempestad. Tu promesa, esperanza al mundo da. Lo entregaste todo por la humanidad. Mi
esperanza anclada en ti está. Mi Dios, tú nunca fallarás. Dios, declaramos que tu nombre está más alto. Jesús, tu nombre tan alto, tan grande, solo en ti confiaré. Tu amor no falla, tus planes no cambian, solo en ti confiaré. Jesús, todos juntos. Jesús, tu nombre tan alto, tan grande, solo en ti confiaré. Tu amor no falla, tus planes no cambian, solo en ti confiaré. Confiaré en tu nombre. No hay nadie más alto, Señor. Te cantamos tu nombre. Jesús, tu nombre tan alto, tan grande, solo en ti confiaré. Tu amor no falla, tus planes no cambian, solo en ti confiaré. Jesús, tu nombre tan alto, tan grande, con sus palmas. Confiaré. Tu amor no falla, tus planes no cambian, solo en ti confiaré. Jesús, tu nombre tan alto, tan grande, solo en ti confiaré. Tu amor no falla, tus planes no cambian, solo en ti confiaré. Gracias, Dios. Gracias porque en ti podemos descansar, Dios, porque sabemos que no hay un nombre más alto, no hay nadie más alto que tú, Señor.
Y aún en medio de circunstancias difíciles, podemos confiar en que estamos seguros en ti, Señor. Que por más grande que sea el problema, por más grande que sea la circunstancia, Señor, no hay nada que supere a tu nombre. Y en eso descansamos, Padre. Encontramos completa paz al saber que tú eres nuestro guardián, que tú eres nuestro refugio, Señor. Te agradecemos, Padre, porque esa paz es un regalo que no merecemos, pero es realidad en nuestras vidas. Te pido, Padre, por la vida de cada uno de nuestros hermanos que están en todo el mundo, Dios, en la iglesia, en tu iglesia. Te ruego que tu paz alcance cada rincón y llegue a lo más profundo de sus corazones, Padre. Que podamos descansar en esa verdad de que tu nombre es más alto que cualquier pandemia, más alto que cualquier circunstancia, cualquier guerra, Dios. Aunque el mundo se derrumbe alrededor nuestro, Dios, podamos descansar en esa verdad. Y es por eso que cantamos, porque queremos que el mundo se entere que hay un Dios, el único Dios, que es más alto que cualquier cosa, y que muy pronto volverás por nosotros, Padre. Confiamos en ello y te agradecemos porque no lo merecemos, pero aquí estamos, Dios. Gracias, Dios. Amén. Qué gran tiempo de alabanza acabamos de tener en dirección de Ulises y el equipo de alabanza. De verdad fue un muy buen tiempo. Sabemos que son tiempos difíciles en donde se pone a prueba nuestra fe. Debemos de recordar que Dios es el proveedor de todo lo que hay y que nosotros solo somos sus administradores aquí en la tierra. Gracias a todos los que se han mantenido constantes en sus diezmos, en sus ofrendas. Por cierto, el día de ayer estuvimos recibiendo alimentos en las instalaciones de Alcance, esto con el fin de poder armar despensas para poder bendecir a los que se encuentran en necesidad en estos momentos. Muchísimas gracias por el esfuerzo de aportar un poco para nuestros hermanos que se encuentran en necesidad. Si por alguna razón no pudiste asistir el día de ayer, esta semana todavía puedes hacerlo. Las puertas de Alcance estarán abiertas de 10 a 12 del día para que puedas hacer tu aportación. De igual manera, si tienes dudas sobre cómo diezmar y cómo ofrendar, puedes buscarnos en nuestra página de Facebook, mandar un mensaje para así poder ayudarte. Búscanos como Alcance León. Y bueno, prepara tu corazón, afina tus oídos para saber qué es lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas con el mensaje que vamos a recibir en voz de nuestro pastor Benjamín Ramírez. Hola, buenos días a todos. Ya estamos de regreso como familia de Alcance, ya estamos nuevamente conectados y espero que estés bien, espero que estés disfrutando de un buen domingo y qué bueno que empecemos escuchando de la palabra, escuchando unas alabanzas como las que acabamos de escuchar y disfrutando de estar ausentes pero presentes, alabando a Dios y tratando de escuchar la palabra de Dios. Déjenme empezar con lo que vamos a tratar el día de hoy. Hoy en día hemos escuchado algunas noticias de cosas que han trastornado, que han alborotado un poquito la vida en algunas ciudades, y una de ellas es la que sucedió en Estados Unidos con la muerte del afroamericano hace unos días, ¿no? Y esto ha traído protestas, ha traído muchos conflictos y realmente esto ha traído un trastorno dentro de algunas ciudades en Estados Unidos, así como lo ha hecho el COVID-19 y ha trastornado la vida de no solamente en algunas ciudades en un país, sino de manera global ha cambiado muchas cosas en la vida de todos nosotros. Creo que esto es algo que ha afectado a todos en cuanto a la normalidad o la manera de vivir que todos teníamos antes de que esta pandemia nos alcanzara y nos recluyera en nuestras casas. Pero creo que también en la Biblia encontramos un gran alboroto que se produjo en un momento, que traía algo justo, algo favorable para las personas, y que esto
podría tomarse como bueno, aunque muchos lo tomaron como no bueno al tomarlo y hacer como un alboroto de esto que estaba sucediendo. No creo que se haya hecho en aquel entonces como ahora, con pancartas, con mantas, con altavoces, pintando y todo lo demás, pero al final de cuentas debió ser un gran alboroto. Dice la Escritura que ellos venían gritando, pero eso sí, venían gritando acerca de estos que trastornan al mundo entero, también han venido acá. Esto era lo que estaba sucediendo en una ciudad. En el Nuevo Testamento encontramos esto que estaba pasando y que de alguna manera lo tenemos en la Escritura como un ejemplo de algo que puede suceder, donde el Evangelio puede trastornar a cualquier ciudad, a cualquier persona, trayendo cambios a su vida. Hoy hablaremos de cómo el Evangelio de Cristo, esas buenas noticias, causaron problemas en una ciudad, pero teniendo un efecto en la normalidad de la vida de estas personas que escucharon el Evangelio, pero una afectación que fue algo bueno para ellos, no algo que trajo angustia, ni pobreza, ni muerte, sino algo que trajo vida, algo que trajo nuevos pensamientos, una fe que cambió su estilo de vivir y creencias que realmente afectaron el alma de ellos mismos, no solo en algo momentáneo y presente, sino algo para su futuro y aún afectando su eternidad. Y creo que de esto es de lo que hablaremos hoy y les voy a pedir que oremos. Vamos a orar, si pueden cerrar sus ojos, si pueden inclinar su rostro, ahí como estén sentados en el sillón, sentado a la mesa, vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias. Te damos gracias, Dios, por tener la oportunidad, Dios, de oír de ti. Gracias, Dios, porque me das la oportunidad de poder comunicar tu palabra, Dios. Pido, Dios, que tu palabra, Dios, sea buenas noticias para cada una de las personas que lo estemos oyendo. Que sean cosas, Dios, que sean favorables, Dios, que traigan un cambio, Dios, en la vida de nosotros, Dios, y que esto, Dios, pueda ser un trastorno para la vida de aquellos que por primera vez escucharán de ti, Dios. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a comprender, danos fe al escuchar tu palabra y, Señor, aquí estamos tratando de buscar más de ti y tratar de conocer más de ti. Amén. Déjenme platicarles algo antes de leer el texto que vamos a ver el día de hoy. Déjenme platicarles acerca de cómo se fundó la iglesia en Tesalónica. Esta iglesia en Tesalónica, el relato de su fundación lo encontramos en Hechos capítulo 17 y es realmente una de la segunda ciudad que Pablo visitó en su segundo viaje misionero que emprendió con Silas y Timoteo, que se añadieron a ser colaboradores de Pablo. Y este viaje viene antes de llegar a Tesalónica. Pablo y Silas estuvieron encarcelados. Ustedes recordarán bien este pasaje cuando por estar predicando, por estar haciendo algunas cosas a las que Dios había llamado a Pablo a compartir el evangelio a los gentiles, ellos sufrieron encarcelamiento, sufrieron unos azotes, pero a pesar de esto, en esa ocasión en Filipos, ellos estaban contentos, estaban cantando dentro de la cárcel, Silas cantando algunas alabanzas, disfrutando el tiempo a pesar de la tribulación y de los acontecimientos que estaban viviendo en ese momento. Y en ese momento ocurre un milagro, las celdas de todos los presos se abren y sucede algo que hemos leído todos acerca de la conversión de un carcelero y toda su familia, donde al escuchar el evangelio, donde compartir personalmente Pablo y Silas el evangelio, las buenas noticias de salvación para su vida, este hombre creyó y toda su familia también. Y de ahí es donde llegaron ellos a Tesalónica y ahí es donde en algún modo, después de haber llegado a Tesalónica, donde estuvieron, dice la Escritura en el capítulo 17, en los primeros 7 versículos,
dice que estuvieron por 3 semanas. 3 sábados Pablo estuvo en la sinagoga con los judíos predicando el evangelio. Fue todo el tiempo que Pablo apareció ahí en Tesalónica predicando el evangelio, pero fue tiempo suficiente. Solo 3 semanas. El estar compartiendo del evangelio para que esta ciudad fuera trastornada con el evangelio. Es así literalmente como las personas, los judíos celosos por el éxito de la predicación del evangelio de Cristo a los tesalonicenses, los hizo llevar a cabo un alboroto en la ciudad. Y dice el texto, si lo pueden leer después, dice el texto que agarraron a hombres ociosos, hombres muy malos, dice la Escritura, para poder crear un alboroto, ir y tomar a Pablo y a Silas para poder hacer algo en contra de ellos. Pero dice que cuando fueron a buscarlos a casa de Jasón, alguien de la ciudad que supongo yo y creo yo que no sé si era quien les estaba dando hospedaje o era donde se estaban haciendo algunas reuniones, pero llegaron a casa de Jasón a buscar a Pablo y a Silas, pero no los encontraron, y lo que hicieron fue tomar a este hombre, llevarlo ante las autoridades, y esto era lo que gritaban. Ellos decían: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Esa es la manera como vienen gritando. Imagínense por las calles de esta ciudad, yendo el alboroto con la cantidad de gente que iba y estar gritando: estos que están aquí, estos que han venido acá, vienen trastornando el mundo y ya están con nosotros. Y como no encontraron a Pablo y a Silas, lo único que pasó en ese momento, dice la Escritura, es que Jasón tuvo que pagar una fianza, lo dejaron libre y se fue a su casa. Y después por la noche, Pablo salió y sus acompañantes salieron hacia Berea. Y entonces, y ahí llegaron a una ciudad que era como más noble, dice la Escritura, para poder escuchar del evangelio, para poder recibir la predicación, esas buenas nuevas que Pablo, Silas y Timoteo traían para las personas que no habían escuchado de esto. Pero dice que estas personas, aunque eran nobles, aunque estaban listas para escuchar y atentos para escuchar este evangelio, algo que hacían es que escudriñaban las Escrituras cada vez que escuchaban un mensaje. Iban para tener la certeza y estar ciertos de lo que les estaban predicando era la verdad que estaba en la Escritura. Y esto era así. Pero dice el texto y dice la Biblia que cuando los de Tesalónica escucharon que los de Berea habían aceptado el evangelio, que estaban creyendo, fueron hasta la otra ciudad a hacer otro alboroto para poder detener a Pablo y a sus colaboradores. Pero para mala noticia de ellos, parece como que algunos informantes le avisaron a Pablo y Pablo salió en la noche y se fue directo a Atenas. Entonces ahí está, así es como sucedió, cómo fue fundada esta iglesia. Y la verdad es que nos damos cuenta que fue una iglesia que fue fundada en poco tiempo. El poder de la palabra hizo efecto en la vida de las personas, Dios trayendo fe para que pudieran creer y la gente entregada para poder creer y vivir lo que habían escuchado. Y es ahí donde vamos a nuestro pasaje. Vamos a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 1. Vamos a ver los 10 versículos del capítulo y me voy a permitir leerlos. Espero que tengan una Biblia ahí a la mano, si no ahí en su celular, en la aplicación que tengan, vamos a leer. Y dice así, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo de memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis,
cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este es el texto que estudiaremos el día de hoy, es el texto que veremos, y este es el texto que habla acerca de lo que sucedió y que es narrado en el capítulo 17 de Hechos. Un tiempo después, Pablo se ve en la necesidad de escribir esta carta, pero la escribe hasta después de que él envía a Timoteo para saber qué está sucediendo con la iglesia, qué está sucediendo con aquellos creyentes a los que él les predicó las nuevas, pero que a la vez sabía que estaban pasando tiempos no fáciles, tiempos difíciles, donde estaban siendo perseguidos, estaban siendo acosados por la gente de la ciudad. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que ver es que el asunto de que decían aquellos judíos celosos y toda la gente de Tesalónica, decir que estos que venían a trastornar el mundo han llegado a su ciudad. Creo que pudiéramos pensar en el asunto de trastornar como los cambios que el Evangelio llegó a hacer en la vida de esta ciudad de Tesalónica, pero no solamente de forma general, sino que los cambios vinieron en la vida de personas de manera individual, a cada uno de manera particular. Dios trajo cambios en su vida para poder creer en Él, para poder seguirle a Él y para poder vivir en Cristo. Y esto es lo que veremos. Y veremos en el versículo 1, vemos el saludo de las personas, de los fundadores de esta iglesia. Dice Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano en ese lenguaje se refiere a Silas, y son estas tres personas. Estos tres fundadores de la iglesia están mandando saludos. Pablo escribiendo esta carta a la iglesia, mandándole saludos, sabiendo que esta iglesia está fundada en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, y entonces ahí están mandando un saludo ellos. Y en el versículo 2 y en el versículo 3 está dando Pablo como diciéndoles que haciendo memoria de ellos cada vez en sus oraciones, da gracias a Dios por ellos. Y no creo que Pablo todo el tiempo estuviera orando por los tesalonicenses, pero cuando llegaba a su memoria el hecho de ellos, este evento que sucedió en el momento que predicó el Evangelio en Tesalónica, venía a su mente cada uno de ellos que quizás recibieron la palabra, que fueron bautizados, que se entregaron con pasión a amar a Dios, a seguir a Dios, y que ellos vivieron de manera cercana a ellos. Si tú puedes leer después del capítulo 1, todos los siguientes 4 capítulos, te darás cuenta que el capítulo 1 es como un resumen de estos 4 capítulos. En esos siguientes 4 capítulos encontrarás muchos datos y veremos algunos de ellos, no todos, pero veremos algunos de ellos que hacen referencia a la manera como Pablo vivió, en la manera como interactuó, en la manera como hizo amigos, en la manera como dio amor a aquellos, pero también como recibió amor de estas personas de Tesalónica, y esto trajo como un estrecho amor entre Pablo y esta iglesia, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que hace, y algo que menciona Pablo en estos versículos, en el versículo 2 y versículo 3, menciona 3 virtudes que cree él, que percibe de acuerdo al reporte que Timoteo le trajo. Él percibe 3 virtudes
que menciona en este versículo y habla del fe, del amor y la esperanza en el Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que Pablo percibe que hay en la iglesia, es lo que percibe que hay en ellos, y él está contento al escuchar todas las noticias que le trajo Timoteo. Y realmente creo que esto es lo que Pablo está tratando de decirles. Pablo está agradecido a Dios por estos cambios que Dios mismo ha hecho en cada uno de los creyentes, que Dios ha hecho de manera general en la iglesia, pero que de algún modo está trayendo un efecto y que está trastornando la ciudad. Y así como Dios ha hecho esto con la gente de Tesalónica, con los creyentes de Tesalónica, yo espero que hoy en día la palabra de Dios, el evangelio que tú y yo hemos escuchado, el evangelio que tú y yo, Dios nos ha dado la oportunidad para poder creer, para poder confiar en él, haya traído cambios a nuestra vida y haya tenido un efecto en nosotros. Entonces, la pregunta con la que quisiera empezar es: ¿cómo se dieron estos cambios en la vida de estos creyentes? ¿Cómo se fueron dando estos cambios en la iglesia de Tesalónica? Este cambio, estos trastornos que la gente gritaba en aquel entonces, como lo llamaron en aquellos días, debió ser muy notorio en la vida de cada persona. Debió haber sido algo que estaba afectando el ambiente, porque ya no era lo mismo, ya no se conducían de la misma manera, ya no hablaban de la misma manera, ya no actuaban de la misma manera. Había cosas con cambios favorables que traían beneficios a la ciudad, traían beneficios a la misma comunidad, pero que eran notorios para aquellos que no eran creyentes. Y estos estaban tal vez un poco asustados, porque tal vez afectaba algunos intereses personales o afectaba de manera global la normalidad que la iglesia en aquel entonces, que la ciudad en aquel entonces tenía antes de que el evangelio llegara ahí. Y el día de hoy, la fe, el amor y la esperanza en este tiempo, ¿qué cambios han traído en cada uno de nosotros? ¿Qué cambios han traído a tu vida? ¿Qué percibes en ti que ha habido este trastorno, este cambio que Dios ha traído en ti? ¿Qué está ocurriendo en la iglesia? ¿Qué está ocurriendo en nuestra iglesia? ¿Qué está ocurriendo en todas las iglesias de manera global? Pero hablando de nuestra iglesia Alcance León, ¿qué está sucediendo con nosotros? La fe y la esperanza y el amor, estas virtudes son cosas que están afectando nuestra vida, son cosas que están trayendo cambios. Yo espero que sí, espero que en el día a día cada vez esto sea notorio en nuestras vidas, tú lo puedas percibir, pero lo más importante es que otros también se puedan dar cuenta que hay algo que está actuando en ti, que está transformando tu vida. Y déjenme decirles algunas de las cosas que Pablo escribe en los siguientes versículos a partir del número 4, cosas que están sucediendo y que Pablo percibe por lo que Timoteo le dice. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el versículo 6, es a lo que he estado haciendo referencia acerca del reporte de Timoteo. Dice así: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Las buenas noticias que trajo Timoteo alegraron el corazón de Pablo, y esto le dio motivo para escribir esta carta. Y aquí es donde encontramos lo que Pablo manda decirles a la iglesia en Tesalónica, de los cambios que él percibe de acuerdo a lo que ha escuchado de Timoteo. Y lo primero que provocó un cambio entre ellos es lo que vemos en el versículo 4. Este es el primer cambio. El primer cambio fue por ser amados y elegidos por Dios. Dice el versículo: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Un amor mostrado para ellos es un amor que seguramente cuando Pablo les predicó el Evangelio de Cristo, las buenas noticias de este plan redentor y el perdón para sus pecados, creo que el amor mostrado que ellos pudieron sentir con lo que escucharon es que se deberían de sentir amados por Dios.
porque a cada uno de ellos, Dios envió a su Hijo para morir por ellos. Dice la Escritura que en Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tuviera vida eterna. Esta es una manera de que ellos se dieran cuenta del amor que Dios tenía para ellos. Pero también se pudieron dar cuenta el amor que ellos podían tener, porque dice la Escritura que Dios nos conoce de la eternidad hasta la eternidad y que Dios nos amó desde antes que nosotros naciéramos, desde antes que nosotros fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre. Dios ya nos había conocido y Dios ya nos había predestinado para ser suyos. Y también, por último, al elegirnos para ser salvos y pasar a la eternidad con Él. Creo que esta es una manera de percibir el amor de Dios, y por eso es que la iglesia en Tesalónica, cada uno de los creyentes podía sentirse amado por Dios. El hecho de haber enviado a su Hijo a morir por Él, el hecho de que Él nos amara aún antes de haber nacido, el hecho de habernos elegido para ser salvos y vivir una eternidad con Él. Esto es una razón suficiente y poderosa para saber que Dios nos ama. Pareciera que el final de este versículo 4 nos hiciera pensar que las personas de Tesalónica, los creyentes, fueron quienes escogieron a Dios. Pero la Nueva Versión Internacional y otras versiones aclaran muy bien que esto no fue así y dan el sentido correcto que Pablo estaba tratando de decir. Dice, hermanos amados, la Nueva Versión Internacional dice, hermanos amados de Dios, sabemos que Él os ha escogido. Es Dios quien nos escoge. Nosotros no escogemos a Dios, nosotros no decidimos por Dios. Dice la Escritura que nuestra naturaleza, nosotros ni queremos nada con Dios, nosotros no deseamos nada con Dios, de hecho ni buscamos ni queremos buscarle. Pero Dios en su soberanía, en su amor por nosotros, hace lo posible, nos busca y hace que nosotros volteemos nuestra mirada a Él para poder recibirle. Y es aquí donde Pablo lo aclara en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 13, creo que lo deja claro para poder traer claridad en este versículo que estamos leyendo. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Pablo nada más está volviendo a enfatizar en esta segunda carta que los tesalonicenses fueron gente que es amada por Dios y que fue escogida por Dios. Esto es lo que dice, y esto es lo mismo que podemos encontrar en Efesios 1:4, donde nos dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto debería de causarnos gran gozo y gran alegría, el saber que fue voluntad de Dios escogernos, amarnos, para poder vivir y tener una comunión con Él, no solamente ahorita de una manera temporal, sino de una manera eterna, para siempre. Y esto es bueno, ¿no? Y ahora vamos al siguiente cambio. El siguiente cambio que Pablo menciona es porque los creyentes de Tesalónica recibieron el Evangelio. Dice el versículo 5, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y creo que esto es algo que quisiera enfatizar. Las personas que escucharon el Evangelio lo recibieron. De alguna manera ellos abrazaron, creyeron y confiaron en lo que estaban escuchando. Dice el capítulo 2, el versículo 13 de Primera de Tesalonicenses, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros,
la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ellos recibieron el evangelio que escucharon, que Cristo había venido al mundo, que había vivido una vida sin pecado, una vida perfecta, que murió, que resucitó y que subió a los cielos, y que Él está reinando y es soberano sobre todo, y que por medio de Él y solo por fe en Él es que podemos ser salvos, que la salvación es un regalo de Dios que obtengo no por mérito propio, sino porque a Dios le ha placido dárnosla, y que Él vendrá, que Cristo vendrá nuevamente y que nos llevará con Él. Este es el evangelio que ellos recibieron, este es el evangelio que abrazaron, pero que llegó con un poder tal que no dice nada, no escuchamos nada en Hechos, no vemos nada en las cartas acerca de milagros y señales, pero seguramente esto sucedió. Pero esto trajo como una mayor credibilidad a lo que estaban escuchando de este evangelio que podría traer salvación a sus vidas, que podría traer confianza y sobre todo que podría traer una esperanza para todos ellos. Y llegó con poder, pero también llegó con certidumbre, con confianza acerca de quién era el que les estaba predicando. Y en este momento Pablo era quien les estaba predicando. La certeza de la persona que estaban escuchando en cuanto al evangelio que estaban escuchando, al poder de este evangelio para poder transformar vidas, para poder renovar nuestros pensamientos y nuestro entendimiento, para poder comprender y conocer a Dios. Creo que lo estaban escuchando de aquel que había sido un perseguidor de la iglesia, aquel que estaba asesinando y matando creyentes en muchos lugares, y aquel que era el perseguidor se había convertido ahora en perseguido. Y Pablo seguramente les platicó su testimonio, les platicó en la manera como Dios se reveló a él, en la manera como Dios la llamó y en la manera como se reveló a él. Y esto era algo que era evidente para ellos. Vieron la manera en cómo Pablo estuvo viviendo en ese poquito tiempo que estuvieron con ellos. Pablo mostró en la manera como alguien vive después de conocer a Cristo, en la manera como alguien se conduce en cualquier situación, en cualquier momento, a pesar de la adversidad que puede existir en el lugar donde estás viviendo. Y en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el versículo 7, dice así: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Creo que esto era lo que estaba haciendo Pablo. Pablo, en el tiempo que estuvo con ellos, estuvo dando un testimonio de la manera como se vive el evangelio, en la manera como, aún siendo Pablo alguien perseguido, alguien que había sido corrido de la ciudad de Filipos, alguien que nadie le hacía caso en otras ciudades cuando trataba de predicar el evangelio, cuando era azotado, cuando era metido a la cárcel, cuando era menospreciado. Creo que esto era lo que Pablo lo podía hacer como alguien confiable del evangelio que estaba predicando, porque era alguien que podía mostrar y ser testimonio verdadero de lo que el evangelio podría cambiar a una persona, alguien que podía desechar todo lo que era naturalmente un fariseo de fariseos, un judío de pura sangre, pero que a la vez todo lo tomaba como pérdida por seguir a Cristo. Y esto era algo que ellos podían notar y ver en la vida de Pablo. La pregunta que te quisiera hacer en este momento, en este punto es: ¿qué tanto tienes tu libertad de compartir el evangelio? Y cuando te das la libertad de compartir el evangelio, ¿qué tan confiable eres de aquellos que te están escuchando para que tú seas un testimonio de los cambios que el evangelio produce en la vida, en tu vida? ¿Qué muestras tienes? ¿Qué muestras puedes dar? Y no es que las tengas que proclamar y que
gritar delante de la gente, pero la gente se da cuenta de los cambios que el Evangelio trae a nosotros. Nuestros cambios de conducta, nuestro cambio de carácter. En algunos los hace poco a poco, en algunos los hace de manera inmediata, pero van llegando a todos nosotros. No somos perfectos. La iglesia en Tesalónica no era una iglesia perfecta. Tú puedes leer los siguientes capítulos y la segunda carta a los tesalonicenses y te darás cuenta que la iglesia no era una iglesia perfecta. Había ciertas dificultades ahí, pero es muy cierto que estaban sucediendo cambios en la vida de los creyentes. Por el hecho de sentirse amados, por el hecho de haber recibido el Evangelio y por los cambios que Dios estaba obrando en la vida de ellos con el poder del Espíritu en sus vidas para poder ser un testimonio de confianza cuando Pablo y sus colaboradores proclamaban y daban testimonio de quién era Cristo y del Evangelio de Cristo. Esto es lo que las personas a nuestro alrededor deberían de notar y deberían de ver. Los cambios que el Evangelio de Cristo hace en cada uno de nosotros. El tercer cambio que Pablo percibe en los creyentes de Tesalónica y que es un cambio que también debería de haber en cualquier creyente es que nos convertimos en imitadores de Cristo o de otros creyentes. Es lo que dice el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. En muchas ocasiones Pablo se atreve a decir que seamos imitadores de Él como Él es de Cristo. La Biblia nos manda que nosotros lleguemos a ser a la imagen de Cristo en el asunto de la santidad, en el asunto de nuestra manera de vivir, en la manera de cómo amamos al prójimo, en la manera como nos comportamos y interactuamos con otras personas en nuestro trabajo, en la escuela, en nuestro vecindario, en el entorno en el que vivimos. Y creo que esto es lo que todos podemos estar de acuerdo, es que todos deberíamos de ser imitadores de Cristo porque Él es el hombre perfecto. Dice la Escritura que si nosotros permanecemos unidos a Él cuando habla de la vid, nosotros seremos personas que llevaremos mucho fruto. De eso se trata esto. De esto se trata los cambios que el Evangelio trae a la vida de todo creyente, al ser imitadores de Cristo. Y después dice realmente que por eso es que Cristo siempre andaba pidiendo que los discípulos y las personas que escuchaban su Evangelio fueran sus seguidores. Un imitador se convierte de manera automática en un seguidor. Un ejemplo de la manera como nosotros podemos saber que debemos imitar a Cristo es cuando Cristo lavó los pies de los discípulos. ¿Recuerdan? Aquella noche cuando Cristo lavó sus pies, en Juan capítulo 13, versículo 13, dice Cristo en esa noche les dice a sus discípulos: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y el versículo 17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Cristo mismo estaba dando ejemplo de alguna cosa que nosotros deberíamos de imitar, que era la manera de servir a los demás, que era la manera que aunque alguien pueda tener cierta autoridad dentro de la iglesia, alguien que sea líder dentro de la iglesia, es alguien que debe servir a los demás, humillarse delante de los demás de una manera servil para poder bendecir a otros. Y dice la Escritura que aún aquellos que hacen esto de servir a los demás serán bienaventurados, serán felices, serán bendecidos por la manera como estemos imitando a Cristo. Y cada vez que imitemos a Cristo, estoy seguro que tú y yo seremos bendecidos por Dios en la manera como lo haremos, porque lo hacemos por amor a Dios, por amor a nuestros hermanos y por amor a la iglesia. Y esto creo que es algo que debemos hacer. Ser imitadores el día de hoy tiene sus riesgos. ¿Recuerdan a Pablo y Silas? Ellos estaban sufriendo en la cárcel.
Ellos estaban sufriendo, los acababan de azotar, los aventaron dentro de la cárcel y ahí los tenían encerrados. Pero lo que ellos hicieron fue cantar, alabar a Dios en ese momento difícil. Y después de que estuvieron alabando a Dios, dice la Escritura que las puertas de la prisión se abrieron. Y esta es lo que sucede, es una bendición que tú podrás ver después de un momento de imitar a Cristo a pesar de las adversidades, a pesar de los tiempos difíciles, de los momentos no agradables. Si eres un imitador de Cristo, podrás llegar a ser lo que dice Juan 13 es, seremos bienaventurados si lo hacemos. Si imitamos a Cristo, seremos bendecidos. La pregunta es, ¿qué tan imitadores somos de Cristo en este tiempo? ¿Qué tanto hacemos las cosas como Cristo las hace? ¿Qué tanto podemos imitar? ¿Qué tanto hemos imitado a otros creyentes en las cosas favorables, como ellos han imitado a Cristo, como ellos han mostrado su amor por el Evangelio que han recibido, por el amor que han recibido de parte de Dios para poder tener los cambios que el Evangelio trae a sus vidas? Déjenme cerrar este punto con esto. A veces el dolor de las situaciones no es algo por lo que todos queramos pasar por ser creyentes. Pero es como cuando una mujer va a tener a su bebé. La mujer sufre en el parto. Es algo que es sumamente doloroso. Pero todo cambia. La actitud, la sonrisa, la cara de la mamá cambia cuando traen al bebé junto a ella. Cuando el bebé ha nacido y lo traen allá, todo cambia, se olvida un poquito de ese gran dolor, porque la satisfacción de haber Dios bendecido su vida con un bebé, esto trae un gozo increíble y trae algo que nadie pudiera expresar más que una mamá. Un gozo increíble por el hecho de tener a su bebé en sus brazos. Esto es, sé que habrá unas secuelas de dolor después de tener al bebé, como igual en ciertas situaciones habrá ciertas secuelas en nosotros en momentos difíciles, en momentos de tribulación, cuando estamos siendo acusados por imitar a Cristo. Pero ¿saben una cosa? Va a haber cosas que traerán mayor gozo, como el saber que estamos amando más a Dios que a cualquier otra cosa, que estamos siendo imitadores de Cristo en la manera como Cristo espera que lo hagamos. Espero que esto sea algo que tú y yo estemos haciendo, ser imitadores de Cristo. Los esperamos la próxima semana. Continuaremos con 4 cambios más que Pablo percibe en la vida de los creyentes para poder terminar este capítulo de Primera de Tesalonicenses y poder saber la manera como tú y yo también podemos ser cambiados por haber escuchado el Evangelio, por el efecto que el Evangelio trae a nuestras vidas y que debe ser perceptible para toda la gente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Cuídense, nos vemos la próxima semana y no olviden conectarse los lunes y los miércoles en nuestras reuniones por Zoom, y las reuniones de los viernes las vamos a tener ahora cada 15 días. Entonces por ahí mandaremos las invitaciones, te haremos llegar el link para que te conectes en nuestras reuniones, y Dios les bendiga, que coman rico y nos vemos la próxima semana.